Entonces yo trabajo ofreciéndole al perro cosas que a él le divierten o que a él le hacen sentir bien o tranquilo frente a ese estímulo, para que la asociación que él tiene con ese estímulo pase de ser negativa y empiece a ser poco a poco positiva. Vamos con el tema de los petardos en Navidades. Se acercan Navidades, todavía tenemos tiempo, entonces muchas veces cuando se acercan fechas de petardos, como por ejemplo las fallas de Valencia, los petardos en Navidad, los petardos en Nochevieja o los petardos en las fiestas locales de cada localización, lo que ocurre es que nos alarmamos cuando se acerca a 2 días de la fiesta o peor aún, nos alarmamos cuando estamos ya en el mejunje de las fechas y empiezan a sonar esos petardos. Entonces vemos a nuestro perro que lo pasa mal, que entra en estrés, en agobio, en ataques de ansiedad, es decir, que entra en un claro cuadro de ansiedad. Y el problema de todo esto es que en ese mismo momento no se puede hacer nada. Lo único que le puedes ofrecer en ese momento a tu perro es un espacio de refugio. Tú puedes decirle, perro, sé que lo estás pasando mal, estás en un cuadro de ansiedad, te estás temblando, jadeando, sobresalivando, ¿no? Encogido y buscando un refugio, entonces te ofrezco ese refugio, pero porque tampoco hay otra cosa que hacer. Todos los que nos seguís desde hace meses o incluso años sabéis perfectamente que si un perro está en un cuadro de ansiedad porque le da miedo los petardos, porque están sonando, ¿qué quieres hacer allí? ¿Realmente crees que puedes trabajar eso en ese momento? ¿Es eso posible? No, claro que no, y lo sabes, y tú también lo sabes, es decir, lo sabemos todos. Por lo tanto, ¿cuándo es el mejor momento para trabajar el que nuestro perro deje de tener miedo a los petardos? Siempre es en una época en la que no hay petardos. Siempre es así. Entonces lo que necesitamos es buscar una época del año en la que no hay ruidos fuertes y no hay petardos, y somos nosotros los que iniciamos, digamos, la exposición a esos ruidos, pero siempre controlada. Bien, ¿de qué forma se trabaja? Un poco a nivel técnico os voy a hablar, a nivel de metodologías profesionales, ¿de qué forma se trabaja? ¿Con qué tipo de técnica se trabaja el modificar un comportamiento de miedos en un perro a los petardos? Pues se trabaja solo con 3 técnicas se puede trabajar, ¿vale? Pero una de ellas no la recomendamos en absoluto. Vamos, la mayoría de las veces ni siquiera se lo recomendamos a muchos profesionales como para recomendárosla a vosotros. Ahora os lo cuento, ¿vale? Las 3 técnicas son las siguientes. La primera es desensibilización sistemática o desensibilización progresiva. Bien, esto depende de la zona, la podemos llamar de las 2 cosas, ambas son correctas. Desensibilización sistemática o /progresiva. La segunda forma es habituación. Y la tercera forma, que es la que no recomendamos que nadie trabaje, es la llamada inundación. ¿En qué consisten estas 3 técnicas? Súper importante que ahora mismo estéis atentos todos a esto, ¿vale? La primera técnica es la desensibilización. Significa que si un perro le tiene miedo a un estímulo, vamos a exponerle a ese estímulo, pero a una distancia suficiente para que el perro no le tenga tanto miedo como para que entre en bloqueo. Nos interesa exponer a nuestro perro a ese estímulo a una distancia suficiente para que el perro pueda prestarnos atención, que no le cueste mirarnos, que no le cueste comer. Ojo, porque un perro bajo fuertes miedos, fobias, pánicos o fuerte estrés no usa la nariz, deja de comer, deja de escuchar y está como pum, ¿no? Muchas veces pues o se bloquea o entra en modo de huida, o incluso, cuidado, puede entrar en modo de ataque si se ve muy acorralado y tiene mucho miedo, ¿bien? Entonces, tenemos que encontrar una distancia suficiente para que el perro frente a ese estímulo no muestre bloqueos y sí permita, por ejemplo, una interacción con cualquier refuerzo que sea trófico, social o objetual. Nos da igual. Yo sé que este vídeo te gusta mucho, así que, ¿por qué no te suscribes? Una vez que encontramos esa distancia, es ahí donde trabajamos y desensibilizamos la sensibilidad del perro que está teniendo hacia ese estímulo. ¿Esto se entiende? Porque es muy de sentido común, pero muchas veces cuando no nos lo explican, pues no caemos en esto. Si un perro le tiene miedo a algo, entonces está sensible con ese estímulo. Y cuando aparece el perro está como, ¿no? Tenemos que desensibilizar ese estado, y una vez que lo desensibilicemos ya podemos reducir las distancias y hacerlo progresivamente, por supuesto.
Así que desensibilizamos su sensibilidad al estímulo y una vez que hagamos esto empezamos a reducir las distancias con ese estímulo de forma progresiva. Esto sería la desensibilización sistemática o progresiva. El siguiente método sería la habituación. La habituación es completamente distinta, ¿vale? Nosotros cuando trabajamos la desensibilización, tú lo que haces es que el perro deje de tener una reacción negativa a un estímulo e intentas positivizar esa reacción o positivizar el estímulo, ¿no? Entonces yo trabajo ofreciéndole al perro cosas que a él le divierten o que a él le hacen sentir bien o tranquilo frente a ese estímulo, para que la asociación que él tiene con ese estímulo pase de ser negativa y empiece a ser poco a poco positiva. Vale, pues esto sería la desensibilización, pero la habituación no tiene nada que ver con esto. La habituación es más bien exponer al perro a ese estímulo el tiempo suficiente para que el perro de repente se acostumbre, tanto como para dejar de ser consciente que ese estímulo está delante. Siempre os pongo el mismo ejemplo, que es un ejemplo muy sencillo de entender, con el que podéis entender esto. La habituación es el típico momento en el que un amigo nuestro se va a vivir cerca de un aeropuerto y pasan volando cada X minutos aviones, ¿no? Entonces las primeras 2 semanas, cada vez que vuela un avión, tú lo escuchas y sabes que está volando, pero de repente dejas de escuchar los aviones, solo los escuchas a veces y de repente dejas de escuchar ese avión por completo. Y 3 o 4 semanas más tarde vas a comer a casa de ese amigo tuyo y le dices, a comer o a tomar café, ¿no? Entonces estás allí, joder, pues sí que suena el avión, sí que estás cerca, ¿no?, del aeropuerto, y te dice el amigo, ¡buah! Mira, ya ni lo oigo, es que ya estoy tan acostumbrado que ni siquiera lo escucho, no me doy cuenta. Eso es habituación. Eso es lo que generamos en la mente de nuestro perro, es que deje de darse cuenta directamente de que ese estímulo está delante. Y esto ocurre en base a una exposición muy prolongada y también, pues de alguna forma, evidentemente progresiva, ¿no? Pero bueno, eso sería la habituación. Y luego tenemos el último método que nosotros no recomendamos ni de coña, que es la tercera técnica para tratar los miedos de un perro, que es la inundación. Bien, la inundación puede ser muy efectiva en solo algunos casos muy concretos que debe determinar un profesional, y ojo, no cualquier profesional, sino un profesional que ya tiene mucha experiencia con este tipo de casos, porque igualmente hay muchos profesionales que utilizan la inundación en momentos que no deben, mal utilizada. Por lo tanto, la habituación tiene un efecto muy radical, que es nunca, si está mal usada, nunca mejora, y ojo, no deja el problema del miedo en la misma escala, sino que lo empeora considerablemente. Bien, y la inundación básicamente se trata de, si te dan miedo los petardos, te meto al medio de las fallas, en la semana de las fallas en Valencia, y ala, hasta que se te pase el miedo, ahí vas a estar con la inundación de ese estímulo que te da tanto miedo. Si te dan miedo los perros, te meto en un parque canino con 50 perros excitadísimos jugando, y ya pues que cuando se te pase te saco, ¿no? ¿Entendéis la diferencia entre estas 3 técnicas? Bien, pues estas 3 técnicas, vamos a quitar la inundación y vamos a hablar solo de estas 2 que ya os conozco, y luego vais a ir por ahí contando esta técnica y claro, en base a consejos todavía alguno la pone en práctica y la hemos cagado, así que eliminada, ¿vale? Y vamos a hablar solo de estas 2 técnicas, ¿vale? Que es la desensibilización y la inundación. ¿Cómo utilizar, la desensibilización y la habituación, ¿vale? ¿Cómo trabajarlas? Depende del perro. Normalmente, lo normal de manual es primero trabajar una desensibilización, y una vez que el perro reduce la reacción miedosa, ahí podemos entrar poco a poco a la habituación, ¿vale? Eso sería lo ideal, pero en realidad depende de cada perro, depende de cada caso, y sobre todo depende del desarrollo y los resultados de cada uno de los casos. Hay que tener un seguimiento o no, o muchas veces no. Simplemente muchas veces vosotros mismos por vuestra cuenta aplicáis la desensibilización sistemática y es más que suficiente. Pablo y yo hemos vivido un montón de casos en los que realmente los perros, con una comunicación más coherente y un poco de desensibilización, en 2-3 semanas dices, hostia, este perro era súper miedoso, llegaba incluso a bloquearse y de repente no tiene miedos. ¿Por qué? Porque es
el mensaje incoherente del ser humano, la mala comunicación del ser humano, la que ha ido fomentando esos miedos del perro. Por lo tanto, en cuanto el humano se da cuenta de eso y cambia su forma de comunicarse con el perro, muchas veces el perro dice, ¡buah! ¿En serio? ¿Era así de fácil? ¡Pum! ¿No? Entonces, ¡pum!, se le quita el miedo. Esto es precioso de ver. Esas personas, por supuesto, flipan en colores, porque flipan en colores y luego hay un punto en el que hay un punto de culpabilidad, ¿no? De, joder, pude haberlo hecho antes, le he hecho sufrir de más por no haber, pues, contado con un profesional, no haberme informado bien, no haber tenido conocimientos suficientes para, uno, no provocar este problema, dos, como mínimo, no prolongarlo, y tres, coño, solucionarlo lo antes posible, ¿no? Pero bueno, ese sentimiento de culpabilidad nosotros recomendamos que ¡pim, pam! Fuera, porque no hace falta, no arregla nada, porque tal. Total, que cuando nuestro perro tiene miedos o inseguridades, pues tenemos que tener esto en cuenta y trabajar este tipo de exposiciones controladas en base a desensibilización o en base a la habituación, trabajarlas fuera de los momentos de la propia situación. Es decir, no voy a trabajar esto con mi perro en las fechas de Navidad o en las fechas de las fallas de Valencia o en las fechas de las fiestas regionales. No lo voy a trabajar allí porque es como lo contrario. Tú no tienes controlada esa situación, ¿qué quieres trabajar allí? Menuda gilipollez, porque es que no usamos la cabeza para absolutamente nada. Entonces, ¿qué resultados vamos a tener? Pues los que tenemos, nulos. Hay que pensar que nuestro perro necesita un proceso de aprendizaje, por lo tanto, no es trabajarlo en ese momento. Como recibimos en esas fechas cientos de mensajes de ay, Anita, es que mi perro está teniendo muchísimo miedo esta semana, que está sonando los petardos, ¿qué hago? Nada. O sea, de hecho, si se te ocurre hacer algo, es mala idea, ¿vale? O sea, por favor, no hagas nada, un sitio de refugio debajo de la cama, en la ducha, en donde sea, porque los perros buscan un sitio de refugio. Eso es lo que tienes que hacer, ¿vale? Pero en esas fechas. Luego, nada más acabar esas fechas, empieza desde cero, poco a poco, trabajando eso en una exposición controlada por ti, ¿vale? Esa es la solución para los perros miedosos. Y eso es lo que tenéis que hacer, y os dejo con este súper consejazo, pautas concretas y profesionales que debéis tener en cuenta. Si no sabéis hacerlo por vuestra cuenta, no lo hagáis, porque con un perro miedoso es muy fácil cagarla y empeorar la situación. Por lo tanto, contad siempre con un profesional, que para eso, por cierto, existen. ¿Sí? Porque si tu perro tiene una herida, está sangrando, está vomitando un hígado o está con la cabeza abierta o de repente se ha desmayado, pues tú por tu cuenta no te pones a operarle, ¿no? ¿Por qué? Pues porque cuentas con un veterinario que desde luego que sabe mucho más de esto que tú. Aplícate al cuento con la peluquería, con la alimentación, con la conducta de tu perro. Así será mucho más fácil tener a un perro sano, equilibrado y por lo tanto feliz. Oye, somos 5 en este vídeo y los 5 estamos aquí para recomendarte el siguiente vídeo, que por cierto es súper molón, igual de molón que este que has visto o más, así que pínchalo para verlo.